Vamos a preparar entonces nuestro corazón, vamos a orar juntos. Ayúdenme a orar, familia. Padre, te pedimos que esta palabra nos edifique, que esta palabra haga algo contundente hoy en cada uno de nosotros, en los que estamos aquí, los que están a través de las redes. Señor, te pedimos ser edificados. Revélame, Espíritu Santo, lo que tiene que ver conmigo en esta palabra, que yo esté centrado en este pan que tú provees hoy para nuestra mesa. Todo sea para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 2, verso 19 y 20. Por lo tanto, dice la palabra, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Y miembros de la familia de Dios. Habéis sido edificados, dale fuerte el aplauso al Señor. Somos familia de Dios. Aleluya. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Ahora vamos a Isaías capítulo 32, verso 13. Sobre la tierra de mi pueblo brotarán espinos y cardos, sobre las casas donde hay regocijo, en la ciudad alegre, porque el palacio ha quedado abandonado y ha cesado el bullicio de la ciudad. La colina y la torre del centinela se han convertido en lugares arrasados para siempre. Lugares de retozo para los asnos monteses y prados para los rebaños. Cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, ¿cuántos dicen amén? Y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque. Aleluya, dale fuerte ese aplauso a papá. Aleluya. Bueno, cuando estábamos preparando este ciclo de temas sobre la familia, el Espíritu Santo trajo a mí esta realidad del bosque, de los bosques que hay en el mundo. Bueno, nuestra querida costa peruana no es muy boscosa, ¿verdad? Porque es una tierra desértica. Pero el bosque es una entidad viva. El bosque es una familia formada por árboles. Y el Señor quería darme una enseñanza a través de esto. Se han hecho estudios de que los bosques no son simplemente un grupo de árboles, sino es una familia. Es una familia interconectada. Son seres vivientes, pero no son aislados. Y esto es algo importante. Los bosques no solamente son grupos de árboles que viven en una determinada geografía, sino son familias. ¿Por qué? Porque se interrelacionan unos con otros y así se hacen fuertes y prevalecen ante la adversidad. Se han hecho estudios y se ha descubierto cosas increíbles de los bosques. No son solamente árboles uno al lado del otro, sino es una familia de árboles que se interconectan a través de sus raíces. La conexión es subterránea y se ha descubierto que los hongos que existen en los bosques, ellos crean unos filamentos que unen las raíces de un árbol con las del otro y así, y el otro, y el otro, y el otro. Algo fantástico. Eso no se sabía. Siempre se había visto un bosque lleno de árboles, pero no se sabía que esos árboles están conectados. No todos, pero sí están conectados la mayoría unos con otros a través de estos filamentos que hacen los hongos. Y hay un intercambio de servicios. Los hongos necesitan el carbono que producen los árboles y los árboles necesitan el agua y los minerales que producen o que extraen los hongos. Es una simbiosis, es algo que está trabajando el uno por el otro y trabajan en armonía, de modo que los bosques puedan prevalecer.
Y descubrieron que en esos bosques hay unos árboles mayores, árboles más grandes, adultos y saludables. Les llaman árboles madre. Todo eso se ha descubierto científicamente. Estos árboles madre son los que están virtiendo o están surtiendo nutrientes a aquellos árboles más jóvenes que están recién creciendo, o aquellos árboles que están amenazados por alguna plaga, o aquellos árboles a los cuales el sol no les da, tienen poca luz y necesitan más nutrientes. Estos árboles madre empiezan a darles esas nutrientes, se las envían a través de las raíces y esos filamentos. Increíble. Y entonces los árboles del bosque no permiten que los árboles pequeños se trunquen y crezcan fuertes, porque los árboles del bosque entienden en su naturaleza que mientras más fuertes sean ellos y más numerosos sean, más podrán resistir a los cambios meteorológicos que hay en el mundo. Y por eso tenemos tantos bosques en la Tierra. Y los bosques son necesarios para la vida en el planeta. Los bosques transforman el monóxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Necesitamos los bosques, son pulmones para nosotros. Y nosotros tenemos que saber que funcionamos como bosque de Dios, como pulmones espirituales en la sociedad donde estamos. Nosotros somos los árboles del Señor. Salmo 1, ¿qué nos dice el Salmo 1? Que el Señor desea que seamos como árbol plantado junto a aguas, árboles. El Señor nos ve como árboles plantados que necesitamos crecer para poder dar el fruto que otros necesitan de nosotros. Dios quiere usarte a ti para dar fruto y otros sean los bendecidos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. La familia, nosotros, la familia de Dios, como leíamos allí en la carta del apóstol Pablo, nosotros somos el bosque de Dios aquí en la tierra y nosotros estamos proveyendo del oxígeno que la gente no ve. Nosotros proveemos del oxígeno que mucha gente no quiere respirar. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser ese bosque. Cada familia es integrante del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es ese bosque interconectado, lleno de vida, que se cuidan unos a otros. Nosotros somos esa familia que necesitamos tener el modelo de Dios en la tierra. Somos proveedores de vida, no de muerte. Lo que tenemos lo brindamos para que el otro crezca. No competimos. Queremos que el otro crezca. Lo que yo tengo de sobra no es para mí, es para que alguien más crezca y fructifique. Yo tengo que dar nutrientes espirituales, afectivos y materiales a los que me rodean para que crezcan, como hacen los árboles sin competir. Las familias del Señor, los hijos de Dios, las familias de Dios, somos proveedoras del oxígeno que le va a dar vida eterna a aquellos que lo respiran. Ese oxígeno que nosotros portamos es el Espíritu Santo. Es la salvación en Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Esa es la nutriente que tú y yo tenemos como árboles de Dios para darle vida a esta ciudad de Trujillo. Dale fuerte el aplauso a papá. Aleluya. Y ese es nuestro llamado. Y dice la escritura de Isaías 32 que leímos, porque cuando llega el Espíritu Santo, nos transforma en tierra fértil. Tierra fértil en la visión del reino. No es tierra fértil para que nos hagamos prósperos materialmente. Cuando hablamos nosotros de prosperidad, ya lo hemos dicho varias veces, no estamos hablando de lo material. Eso va al final. Mucha gente tiene quizás o teníamos o tenemos todavía esa inclinación. Hablan de prosperidad, es dinero. Hablan de prosperidad, es cosa material, capacidad de compra, capacidad de comprar y vender lo que me parece. Esa no es la prosperidad, eso es tener cosas materiales, eso es tener recursos materiales y eso lo tiene cualquiera.
Si se sacrifica 20 horas trabajando, o hace las cosas ilícitas, o le quita a los otros, tener lo material no es ningún misterio, pero no te llevarás nada. No hablamos de esa prosperidad. Esa es una añadidura para los que hacen bien las cosas. Dios nos prospera en lo material, pero esa no es la verdadera prosperidad, la que el Señor quiere darnos. La verdadera prosperidad es la que tiene que acontecer en nuestra alma, cuando dejamos de ser los que éramos y dejamos de manipular, dejamos de tener idolatría, dejamos de tener miedo y tristeza, dejamos de tener rechazo y empezamos a amar y somos libres. Esa es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es cuando yo he sido amado y liberado por Jesús y ya no tengo más necesidad de seguir viviendo en mi pasado. Vivo en un presente nuevo y un futuro maravilloso con Jesús. Dale fuerte ese aplauso a papá. Aleluya. Así que somos el bosque del Señor. Somos la familia de Dios. Y si somos árboles madre, quiere decir que hemos crecido y hemos madurado. Y estamos en condiciones de dar. Y la pregunta es que como papás que somos, o adultos mayores que somos, o somos solteros, si hemos crecido lo suficiente para dar. Si hemos madurado lo suficiente y estamos sanos para poder dar. Porque ¿qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué le vamos a dar a los que nos rodean? Si ya deberíamos ser como esos árboles madre que estamos dando nutrientes, surtiendo a los demás de lo que necesitan para crecer, para prevalecer contra el mal. Y dicen los estudios que han visto árboles que son atacados por una plaga, son detenidos en su crecimiento. Inmediatamente los árboles madre empiezan a mandar los nutrientes para que ese árbol se fortalezca y resista al mal y pueda tener la victoria sobre el mal. Y lo han estudiado, es algo increíble. Eso lo ha permitido Dios. Y Dios quería que los hombres descubrieran esa maravilla que es subterránea. Y se han maravillado los científicos. Es impresionante cómo esos árboles empiezan a drenar nutrientes sobre los árboles amenazados que están enfermos para que no mueran. ¡Wow! Porque esos árboles madre han crecido y están en condiciones de dar, están sanos. Y esa es mi responsabilidad como varón y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Tengo que crecer, tengo que adquirir sabiduría, tengo que estar en condiciones de amar, de tener entendimiento, de tener estatura espiritual. Esa es la verdadera prosperidad. Es lo que ocurre en mi interior, no en lo exterior. Y entonces estoy en condiciones de darle nutrientes a los demás, no solamente a mis hijos, afectar mi matrimonio, sino en el lugar donde yo estoy, en el trabajo, haciendo negocios, en la calle, haciendo una fila en el banco, o yendo a comprar a la tienda de la esquina. Soy un bendecido, soy de la familia de Dios. Él está fluyendo en mí y hay poder en mí para poder hablar con otros y darles nutrientes. ¿Cuántas personas están tan necesitadas que quizás reciban fácilmente un nutriente que tú y yo tenemos disponible? No lo acumules, porque el sobrepeso espiritual no te hace feliz. La gente está preocupada por el sobrepeso físico y de hecho tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Que hay que hacerlo, sí, pero no es lo más importante. El sobrepeso espiritual es peor porque no se ve. Pero ¿y entonces cómo lo evidencio? Porque ya no tengo hambre de Dios, porque ya no tengo a quién darle lo que tengo, porque considero que ya no tengo que seguir amando a los demás y dándoles la palabra que Dios me ha dado, y la revelación que Dios me da todos los días es para alguien más, pero me lo quedo. Y entonces empiezo a tener demasiada lana. Es como una oveja que es bendecida, tiene buen alimento, la crían bien, la cuidan, la vacunan, tiene un veterinario de cabecera, pero a esa oveja nadie la ha esquilado, nadie le ha quitado la lana, y la pobrecita ya tiene lana de 10 años ahí y ya está a punto de colapsar porque no puede caminar por el peso de la lana que tiene. Pronto morirá. Y nos pasa a nosotros espiritualmente porque estamos
demandando de Dios la bendición, estamos demandando que nos vaya bien, pero no estamos dando lo que ya tenemos porque nos da pereza. Porque ya no nos movemos espiritualmente. Pero ¿por qué no te mueves espiritualmente? ¿Por qué no oras por alguien? ¿Por qué no vas y le ministras la palabra a alguien? ¿Por qué no eres valiente y declaras lo que Dios ha puesto en tu corazón y a alguien le cuentas el testimonio de cómo tú cambiaste? ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque ya tienes obesidad espiritual, ya no te quieres mover. Pero es nuestra responsabilidad crecer hacia arriba, no a lo ancho, hacia arriba, espiritualmente hablando, con inteligencia, con sabiduría. ¿Y cómo se crece? Pues dando. Los árboles, madre, ¿cómo es que han crecido? Pues dando. Porque cuando los árboles empiezan a darle a otros, a ellos les llega más. Les llega, y a ti te va a llegar más del cielo, más de lo que has pedido, como dice la Escritura, siempre y cuando estés dando, estés nutriendo a otros con la palabra, con amor, con servicio, con sacrificio, con fe. Somos la familia de papá y necesitamos crecer. Pero si nos quedamos quietos y simplemente estamos demandando y no servimos a nadie, no visitamos un enfermo, no apoyamos ningún ministerio, no sacrificamos nada por nadie, no estamos a la brecha orando por la ciudad, por nuestro país, no oramos por Lima, no estamos cercando de oración nuestras ciudades y además de eso estamos dando recursos para que el reino se extienda, entonces posiblemente estemos cayendo en obesidad espiritual. Qué increíble. Y entonces no somos árboles madre. Entonces no somos un instrumento efectivo del Señor, pero no porque el Señor no pueda, es porque yo decidí que no, que yo voy a seguir engordando. Y no estoy fluyendo en nutrientes espirituales, en consejería, en hermandad, en acompañar a otros, porque tengo pereza, porque estoy entretenido en mis negocios, porque quiero prosperar más económicamente, porque me quiero entretener más en mi casa, porque quiero comer más rico, quiero viajar, o de repente quiero dedicarme a los estudios, o de repente pues me he dedicado a ver series de televisión. Yo no tengo tiempo para eso. Pero yo sí quiero que Dios me siga bendiciendo. Pero nuestro llamado como familia de Dios, como árboles y plantío de Dios en la tierra, es que crezcamos y estemos capacitados para dar de lo que Dios nos ha dado a todo nuestro alrededor, para que muchos crezcan y se salven, porque ese es tu llamado, familia de Dios, que otros crezcan y se salven. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Y en esta familia hay una característica. La pastora va a hablar de otras cosas, pero esta familia de Dios tiene armonía. Así como los bosques tienen armonía, los bosques están allí porque han prevalecido, porque están en armonía, no pelean entre ellos, se comunican, tienen una comunicación efectiva. ¿Quién necesita? Allá, todo va para allá. Nadie está discutiendo. No lo merece, sí lo merece, es tal por cual, hizo lo feo, hizo lo malo, no me quiere, no me conviene. ¿Yo qué voy a sacar de eso? No están pensando así como los humanos caídos. Fluyen. Si hay necesidad, yo estoy y doy. No estoy racionalizando. ¿Me conviene? ¿Voy a tener retorno? ¿Me va a venir algo? ¿Me van a abrir puertas? Y entonces resulta que lo que hacemos de bueno, lo hacemos porque tenemos un interés. Y entonces estamos leudando lo que hacemos. Si Jesús hubiera tenido ese corazón, estaríamos muertos. Porque Él no saca nada del bien que nos hizo. No lo hizo viendo si le vamos a agradecer, si le vamos a ser fieles, si le vamos a servir. Él simplemente nos amó, porque era el encargo de papá. Ámalos, sin retorno. Simplemente ámalos para que ellos tengan oportunidad de salir de la muerte a causa de tu amor. Así que cuando quieras hacer algo por alguien, hazlo, no por el retorno, sino porque tú tienes para dar y Dios te ha bendecido para que fluyas y bendigas a los que están a tu alrededor y saques a otros
el propósito de papá. Fuerte ese aplauso para papá. Aleluya. Así como los árboles están en esa armonía que Dios les ha dado, así nosotros tenemos que vivir en esta realidad, armonía en la familia. ¿Será que una familia puede tener una victoria de prevalecer en el mundo en el que estamos, familia? ¿Qué mundo es el que estamos viviendo? No voy a hablar de eso porque estamos sobrados de información. Hablar de lo que está pasando allá afuera, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Es triste. Pero ¿cómo voy a prevalecer? ¿Cómo mis hijos van a prevalecer en ese mundo que cada vez está más difícil de soportar, de resistir y de vencer? Porque te compran, te ponen precio. Te quieren vender todo, el precio, un poco de tu alma. Y si te descuidas, pierdes toda el alma, aunque digas aleluya. Necesitamos vivir en armonía entre nosotros. El cuerpo de Cristo necesita armonía, que estemos de acuerdo, que tengamos entendimiento unos con otros y el amor nos gobierne, no la competencia, no mi juicio, no mi criterio. Es el del Señor, y que cuando Él nos mueva, nosotros simplemente digamos amén, amén, armonía. Salmo 133. He aquí cuán hermoso y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Será que habrá prosperidad sin armonía? Si hay lucha, si hay contienda entre nosotros, se rompe la armonía. Y cuando se rompe la armonía, entristecemos el corazón de Dios, contristamos al Espíritu Santo, entristecemos la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros no nos podemos permitir. Diga conmigo, nosotros no vamos a contristar al Señor. Yo no puedo estar en contienda con alguien del cuerpo. No puedo estar en contienda con mi esposa, con mi esposo. Yo no puedo estar en contienda con mis padres porque no hacen lo que yo quiero. Y yo no puedo entrar en contienda ni en pleito con mis suegros o entrar en contienda con los vecinos porque simplemente no me convienen o no hacen lo que a mí me parece. Yo necesito tener armonía. Porque la armonía es el ámbito. Diga conmigo, la armonía es el ámbito donde Dios se mueve. Dios no se va a mover en un lugar de contiendas, en un lugar de discusiones y de peleas y de competencias dentro de la familia, dentro del matrimonio o del hogar. Él ahí no se va a mover. Él se contrista, Él se entristece, como dice la Escritura. Él no puede actuar ahí. Él va a actuar y fluye donde hay un lugar que ha pagado el precio y anhela la armonía. Ahí Dios hace florecer, ahí Dios hace florecer tu vida, te prospera, te protege como hace con los árboles y los bosques, en armonía. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Pero Dios tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene misericordia y está disponible para nosotros. Necesitamos tener claridad. Soy familia de Dios y tengo un propósito: nutrir de vida a todos los que me rodean, porque el propósito de Dios es que todos los que conozco y me rodean lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Sean salvos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Para terminar, Efesios 2, verso 4 y 5. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, somos salvos en Él. Gracias a Dios somos salvos en Él. Mis amados, el testimonio de la familia de Dios, el testimonio de nosotros como árboles de papá en la tierra, proveer
de ese testimonio a la gente del mundo, de que somos gente del cielo, somos gente de fe, y se tiene que notar en nosotros el fruto. Damos testimonio de que fuimos transformados de una manera sobrenatural, porque dejamos que Jesús entrara en nuestra familia, que Jesús entrara, irrumpiera en nuestra cotidianidad, tocara nuestro corazón, nos quebrantara y decidiéramos entregarle nuestra vida, pero no religiosamente, sino como un acto genuino en el que nosotros decidimos dejar de ser quienes éramos. Y Él empieza a darnos nueva vida. Ese testimonio como familia de Dios que debemos atesorar y conservar es el legado para nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver cómo somos nosotros los padres de genuinos, de armoniosos y de dadores, y ellos van a recibir ese testimonio. Y nuestros hijos tendrán hogares que serán familia de Dios por el testimonio y por lo que nosotros les dimos y les nutrimos. Ellos continuarán el legado de Jesús. Pero no solamente eso, aún más, nosotros como familia y nuestros hijos y nuestros nietos, que son los pulmones espirituales de este planeta, prevalecerán y seguiremos dando testimonio en Trujillo, en todas partes del mundo. El reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos es ahora, es real. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, amén. Bueno, familia, tremendo. ¿Quién está contento con esa revelación tan preciosa? Y nos contaba en estos días Estefanía y Juan Manuel, que estuvieron en la selva, que hay un tipo de árbol que Dios permite para también hacernos ver, porque la naturaleza habla de las cosas de Dios, pero también habla de lo que no se debe hacer. Y porque está caída en una parte. Ese árbol es muy grande, coge un árbol pequeño y lo empieza a comérselo hasta que lo seca. Y ustedes saben, familia, que cuando Dios creó todo, Él no lo creó pensando en un ministerio. Él no dijo, bueno, voy a establecer primero mi reino con un ministerio de pastores, de apóstoles, de maestros, sino que primero constituyó ¿qué? Una pareja, una familia. Porque ahí, en esa conexión espiritual con el Padre, porque la familia estaba llamada a conectarse espiritualmente y de ahí constituir su reino. Ahí sí constituir la iglesia, ahí sí constituir todo lo que vemos, la riqueza, de pronto el gobierno, todo lo que vemos diseñado por parte del Padre. Pero esa era una conexión con Él y era una conexión espiritual. ¿Quién dice amén? Lo primero es la conexión espiritual. Y a veces nos suena raro ese concepto porque no entendemos que espiritual es cuando te llevas bien con tu esposo, espiritual es cuando tú haces las cosas bien con tus hijos, espiritual es cuando perdonas al hermano, espiritual es cuando acompañas a las personas. Y es su diseño. Y era la unidad porque estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Elohim. Elohim es nuestro Dios trino. ¿Quién dice amén? Tenemos un Dios de familia. Ellos son familia. Y si ustedes ven en la Escritura, es precioso ver cómo se honran entre ellos. Cómo Jesús decía, mi Padre, con esa reverencia, ese amor, esa conexión con su Padre. Y cómo el Padre con su Hijo que le dio todo, dice Colosenses, todo fue hecho por Él y para Él. Y dice, y ellos con el Espíritu Santo, dice que cualquier blasfemia sería perdonada, menos contra el Espíritu Santo. Cómo ellos cuidaban al Espíritu Santo. Y cómo ellos son ese modelo para nosotros de familia, se consideraban, no competían, se valoraban, se valoran, se aman, dan. Pero ellos querían una familia. Y dile que está al lado de esa familia eres tú. Pero como el amor tiene libertad, en ese gran bosque, en ese gran paraíso, habían dos árboles. El árbol de la vida que representa a Cristo. El río del Espíritu, toda atmósfera que era la paternidad de Dios. Ustedes se imaginan si todavía la naturaleza
tiene tanta hermosura, ¿cómo sería en el paraíso? Y quería tener una relación con sus hijos cercana, caminaban juntos, veían lo espiritual y lo natural, y ahí tenían autoridad. Y ahí fue cuando Satanás intervino. Y como el Señor les dijo, hay dos árboles, dile que está al lado, hay dos árboles. ¿A cuál te arrimarás? Dile, se lo dice, ¿a cuál te arrimarás? Dice que al que buen árbol se arrima, ¿qué? Bueno. Entonces, un árbol era el árbol de vida, que estaba con las aguas, que tenía todo el paraíso. Y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal sin Dios, porque Dios es un Dios de conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento lo tiene nuestro Padre. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero ese árbol representaba la independencia. Yo soy esposo a mi manera. Yo soy hijo a mi manera. Yo soy hermano a mi manera. Yo trato a mis suegros a mi manera. Yo trato a mis hijos a mi manera. Porque ese árbol es lo que yo crea. Ese árbol es lo que yo diga. Ese árbol tiene rechazo y vamos a ver 3 aspectos que el Señor me habló para este seminario. Hay muchos, pero vamos a ver unos, ¿no? ¿Estamos listos, familia? Dile que está al lado, a tu manera no. Esa canción tan bonita ¿se acuerdan? Muy bonita, pero no es bíblica. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. El infierno está lleno de personas que creen a Dios a su manera. No es a la manera nuestra, es a la manera del Señor. Amén. Que es lleno de sabiduría y de amor. Pero hay gente en el infierno porque creyó a su manera. El infierno no era para los seres humanos, pero se fueron porque hicieron a su manera. Se dejaron llevar por ese árbol, los cogió y se los comió. Y tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a ir a Colosenses 3:8. ¿Listos, familia? Bueno. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, cólera, envidia, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en nuestra boca. No mintáis los unos con los otros, a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dile al que está al lado, es necesario despojarnos. Porque ese árbol nos cobijó. Todos venimos con semillas de ese otro árbol. No hay ningún ser humano, por lindo que sea, esos bebés hermosos vienen con esas semillas. No hay ninguno. Hay gente que dice, ay, esta persona tan bondadosa, sí, pero viene con esa semilla. Entonces por eso dice esta palabra, tienen que despojarse de eso y de sus hechos. Y claro que todo nos da ira, ¿quién dice amén? Todo nos da rechazo, resentimiento, amargura. Pero tenemos un árbol de vida que sabe cómo pasar esos nutrientes para que podamos recibir de Él. ¡Aleluya! Pero tú y yo tenemos que ir a la cruz. Si tú quieres estar en el árbol de vida, dile que está al lado, hermano, hermana, cruz. Cruz, y cruz es muerte. Dice, despojaos del viejo hombre con sus hechos, con sus actitudes. Ay, no, es que a mí me da jartera hablar, yo me conecto con el celular, es que yo soy así, yo soy de mal genio. Te digo que tú no eres de mal genio, el diablo es el que ha puesto esa semilla en ti, porque Dios te creó de otra manera y Él quiere sanarte a ti y a mí para que salgan esas raíces nuevas, para que salgan esos frutos nuevos. Pero si tú y yo consentimos eso, dice la palabra, no hay condenación para los que no están conforme a eso. Quiere decir esto, que si yo estoy conforme con mi mal genio, yo estoy conforme porque soy así, soy sincero. Yo a esta persona, ¿por qué le voy a hablar bien? Si me cae mal. ¿Será que en el reino de los cielos el Señor dice, esta persona te cae mal? ¿Será que eso es de Jesús? Cuando el Señor entregó su vida en la cruz,
Y él dijo, ¿qué tal que te hubiera dicho, no, Sandra, tú me caes mal, sal fuera? ¿Qué tal que te hubiera dicho a ti? Porque tú y yo teníamos cosas para caerle mal a un Jesús vivo, a un Jesús que nos amó, un Jesús que se entregó su vida y que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y Él no hizo que tú y yo le dijera, me caes mal, vete. Entonces, familia, tenemos que ser conscientes que nos toca despojarnos y dile que está al lado y eso duele. Porque está a veces incrustado como ese otro árbol que lo coge y lo ahoga. Pero Jesús fue esa cruz para vencer ese poder de ese otro árbol viejo y activar su semilla en ti y en mí. Aleluya. Entonces dice, empieza a despojarse. Entonces la gente dice, no, pero es la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios opera y pone el querer como el hacer cuando tú vas a la cruz. Filipenses dice, Él se despojó de ser Dios y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y ahí está el versículo que a muchos les gusta que dice, y el Señor pone en mí el querer como el hacer, pastora. Y como no me ha puesto el querer como el hacer, yo no lo hago. Léete bien el capítulo de Filipenses 2, tienen tarea para estos días. Donde dice, yo pongo el querer como el hacer para el que muera. Yo pongo el querer para el hacer para que tiemble, porque saben, eso sí le tengo yo miedo. Ya otras cosas que dicen que una persona se va al infierno por esto y esto y esto, pero sí sé que la justicia de Dios, yo no puedo odiar a alguien. Yo no puedo decir, esta persona me cae mal, a esta persona no lo soporto. Y si no lo soporto, Señor, pues dame ese corazón que tienes para mí, ese amor que tú fluyes a través de mi vida. Y esa semilla de Satanás se tiene que secar en mí. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y cuesta y duele, dile que está al lado, ay, ay, ay. Pero dice acá, revestido del nuevo, en ti está otro hombre, en ti está otra mujer. El diseñado con Dios, ese hombre y esa mujer que se resiente, que odia, que le cae mal a una persona, que es intolerante, que no soporta a las personas, que es quisquilloso. Yo tengo una palabra que acá se las doy a varios que le dije, ¿qué, amor? ¿Cómo digo yo? Se me olvidó. Le digo, estás parchudo hoy. Un día están bien con uno, lo saludan, hola pastora, al otro día ni te determina, oiga hermano, es que no tengo ganas, pues póngaselas hermano. O a sus padres o a sus hijos, no sé. Entonces no tenemos que dejar que nuestro corazón viejo sea el que gobierne. Por eso la palabra de Dios dice, está todo gozosos, así estemos tristes. Pues activo el gozo que hay en mí, dale un aplauso al Señor, aleluya. Y mire lo que dice, me revisto, mire, yo me levanto con ira, con rabia, con resentimiento, con amargura y les puedo hacer una lista bien larga. Y yo creo que todos ustedes también, porque todavía hay simiente ahí. Pero estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo, el pastor está aprendiendo. Acá no estamos de maestros, sino estamos acá, los primeros somos nosotros. Que yo me levanto a veces, amo mucho a mi esposo y a veces, Señor, respiro profundo, con todo el amor a mi pochito. Claro, en las parejas pasa eso, o no, acá, ¿quién es pareja? A ver, levánteme en su mano. A ver si alguno me dice, no, pastora, yo todos los días, mi corazón fluye un amor natural, claro, pero de vez en cuando, yo amo mucho a mi esposo, pero de vez en cuando hasta sus virtudes me empieza a rascar la cabeza. Ayer que estábamos con una cosa organizándonos y el pastor es muy organizado y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero un rato decía, hasta su organización, ay Dios mío. Pero cuando tú tomas el río de Dios y le das gracias a Dios por la persona que Dios te ha dado, que aún puedes hacer esto que dice la palabra, el río de Dios va a fluir, pero si tú y yo no morimos, lo que va a fluir es otro río, lo que va a fluir es otra semilla. Por eso esta palabra dice que nos revistamos del nuevo conforme a la imagen del que lo creó. Dile que está al lado, Dios tiene una imagen para ti, un diseño. Entonces el Señor no dijo, bueno, a este le voy a dar el mal genio, a este lo voy a hacer iracundo, a este lo voy a hacer intolerante, a este que sea la que se queje por todo, a este que se haga la víctima, que sea rechazado. No, mis amados, o amados de Él mejor.
Dios nos hizo una imagen y esa es la que tiene que salir. Cuesta, pero me dice acá, revestidos de lo nuevo, el cual a la imagen que yo los creé, se va renovando. Tú empiezas a resistir esa naturaleza por la gracia de Dios y va saliendo de ti una naturaleza que tú dices, Dios mío, ¿qué pasó acá? Pude perdonar, pude liberar, pude hacer cosas que nunca me imaginé. Hasta su conocimiento pleno de lo que Dios tiene para ti acá. Donde no hay griego ni judío. Porque a veces hasta que si el extranjero, que si el nacional, que si el hombre, si la mujer, si el que tiene dinero o no tiene dinero, el circuncidado, el incircuncidado, el bárbaro, imagínense, el siervo, el libre, sino Cristo en todos. Dile que está al lado, hermano, Cristo en todos. Porque, por ejemplo, yo necesito el orden de mi esposo. Yo necesito ese nutriente de él. A veces me lo pasa así como, pero lo necesito. Y todos nos necesitamos, familia. Y dice acá, qué lindo, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Quién quiere ser escogidos de Dios? Muchos son llamados. Dios tiene, a todo ser humano lo llama, pero pocos los escogidos. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dale un aplauso al Señor. Bueno, y a mí me falta, de esto me falta. ¿Quién dice a mí también me falta? Pero saben, cuando luchamos contra esa vieja semilla y activamos lo nuevo con el Espíritu Santo, que Él sí nos sabe guiar, eso se va a vencer, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Cristo ya venció esas semillas, Cristo ya venció ese mal genio, esa intolerancia, esa impaciencia, esas cosas que nos hacen daño mutuamente. Y dice, soportándolo los unos a los otros. Dile que está al lado, hermano, sopórtame. Pastor, sopórtame, por favor. Familia, sopórtenos como pastores. Y perdónenos unos a otros. Perdónenos, familia, a veces los hemos herido. Y también les perdonamos como pastores porque a veces también nos han herido. Y el perdón es un pan de cada día. No puede haber familia sin perdón. No puede haber familia si no nos soportamos, si no nos tenemos paciencia. Dice, si alguno tuviera queja contra el otro. ¿Alguien tiene queja? Yo también. De manera que Cristo os perdonó. Cuando tú llegaste a Cristo no te dijo el Señor, pero es que mire, usted todo lo que ha hecho así, sí, ta. Bueno, conmigo hubiera durado días enteros. Él te perdonó y te amó y te aceptó en tu proceso. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobernará en vuestros corazones, porque ha sido llamados a ser un cuerpo y ser agradecidos. Aleluya. Aleluya. Pero hay algo que ese árbol horrendo tiene que se llama rechazo. Y los seres humanos nos rechazamos los unos a los otros. A esto lo rechazo porque, no sé, a este lo rechazo por blanco, a este por negro, este que es muy chistoso, este que es muy serio, este que se queja. Todos nos rechazamos, ¿o no? Porque esa simiente está, porque rechazamos el diseño del Padre y esa simiente del diablo, que es un mentiroso, te pone este rechazo a la gente por Dios. A la gente le pone rechazo por un verdadero Dios. Tienen un Dios a su manera, pero el verdadero amor, el verdadero Dios lo rechazan porque esa simiente también entró en nosotros. Y bueno, tú y yo no nos atrevemos a decir que rechazamos a Dios, pero sí rechazamos sus principios. Y cuando rechazas los principios de Dios, lo estás rechazando a Él. Cuando rechazamos lo que Dios dice, también lo estamos haciendo con Él. Y por eso ese rechazo hace que como que nos fastidie la gente. ¿No le pasa? ¿No le pasa? ¿O no? ¿Usted no le pasa? Entonces, mejor dicho, otra iglesia que necesite que esta palabra. O también a ustedes, ¿también les pasa? Dale un aplauso al Señor porque somos sinceros.
¿Y por qué hay cura para eso? De verdad, a veces hasta en los matrimonios uno dice, oye, ¿por qué siento esto feo con mi esposo si yo sé que lo amo? ¿Por qué siento esto fastidio con mis hijos? ¿Por qué siento este fastidio con esta persona, mi tío? ¿Por qué siento ese fastidio con mis suegros? Porque está la simiente ahí. ¿Por qué siento el fastidio con entre hermanos? Y el rechazo es una de las semillas más complicadas. Y el diablo es el que rechazó a Dios y hace que todo el mundo rechace a ese Dios verdadero. Y por eso necesitamos vencer esa semilla, porque ese rechazo nos divide. Dile al que está al lado, el rechazo nos divide. Y pasa ahora, los jóvenes no quieren estar con los grandes. Mire qué importante lo que dice el pastor. ¿Quién daba la cobertura? Los mayores. Ahora rechazamos a los mayores porque no saben tecnología. Menos mal que estos jóvenes no, porque ahí sí me baja una ramita, que tengo una varita así bien hermosa que la recibí de mi mamá, gracias a Dios, y de pastora Patricia, que también la tiene muy buena, y recibí una buena vara que nutre la bendición de estar los sujetos los unos a nosotros en amor. Aleluya. Sí, ahora a veces me toca, no acá en otra iglesia, me tocaba decirle a los hijos, saluden. Ahora me tocaba a mí, hola, ¿cómo estás? Bueno, familia, está el saludo, algo tan sencillo. Les saludo a los hermanos. Mire, mi papá y mi mamá llegaba, yo me levantaba a saludarlo. Yo. Y así debe ser. Menos mal que en el colegio lo hacen los chicos. Hay cosas sencillas, familia. Cosas sencillas que tenemos que aprender, porque te van entrenando y renovando. Y el rechazo, el no valorar a la otra persona. Yo le daba gracias por mi suegrita y en estos días pensaba cuánto me ha hecho falta ella, aún en una camita. ¿Cuánto me aportaba ella, aún en sus últimos días? ¿Cuánto me aportó mi mamá y mi papá? No importa que hubieran estado viejitos, sabía que la cobertura y la bendición de ellos llegaba a mi vida. ¿Y cuánto falta nos hacen acá en la tierra? Estoy feliz que estén allá, pero siempre valora a los mayores, siempre. Valora al hermano que está a tu lado. Ayer hablábamos con Lucho y Rodrigo, cómo cada uno son diferentes y se complementan. Los hermanos se complementan. Nosotros somos 9 hijos y cada hijo tan diferente, sin compararnos, sino sentirnos que somos mejores, familia. ¿Quién dice amén? Y por eso dice la palabra considerándonos a los demás, incluso como superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que Madeleine es superior a mí, no, pero la considero a ella porque, yo primero que Madeleine, o yo primero que, no considero a la otra persona, le doy un valor. Sea la que sea, tiene un valor. El Señor ama a esa persona. Así no conozca de Cristo, la ama. Dale un aplauso al Señor. Y es el amor el que la va a tocar. Porque a veces hasta como cristianos nos sentimos, claro, somos real sacerdocio, nación santa, pero el Señor ama a todos. Entonces, el rechazo, si tienes rechazo, vence eso. Si cuando te da ese rechazo esta persona, ve al árbol de vida. Y ahí viene una perla que me dio el Señor este día que se llama aceptación. Dile al que está al lado, acéptame. En mis procesos. Bueno, porque eso sí, queremos que la gente nos acepte en el proceso. Que nos acepte. Es que yo estoy en proceso, tienes toda la razón. Pero también acepta a los demás. Y esa aceptación no quiere decir que no cambiemos, porque el Señor te aceptó primero. Cuando tú llegaste mal, Él te aceptó y te amó primero. Dile que está al lado primero. El Señor te amó primero, te aceptó primero. Él no te dijo, ¿sabes qué? Vuelve cuando cambias. Él te amó primero como estabas. Y por eso necesitamos aceptar a las personas en su proceso. Gracias, familia, por aceptar al pastor y a mí en el proceso y que nosotros también podamos aceptarlos y amarlos en el proceso. Esposos, acéptense en el proceso. ¿Alguien me hace acá? Tienes toda la razón, amén.
Hijos, ¿dónde están los hijos? Acéptenos. Nueras, ¿dónde están las nueras? Acepten a su suegra. Yernos, ¿dónde están los yernos? Acepte. Hermanos, y la aceptación es del árbol de vida. No quiere decir con esto que yo aplauda lo malo, pero amo a la persona en proceso y sé que Dios tiene cosas con esa persona. Pero les voy a decir algo, también hay que aceptar, pero el amor es que cambiemos. Dile que está al lado, el amor es que cambiemos. Porque entonces van a coger esta prédica y pasarla. Mire, esposa mía, la pastora dice que me aceptes como soy. Que llego tarde, no me conecto contigo, me la paso viendo televisión, en fútbol. Bueno, no, acá no. Y tú me aceptas así. Pero sabes que el amor cambia, porque lo que tú hagas con tu familia va a afectar a tu esposa, a tus hijos y a tus generaciones. Y lo más complicado que te va a afectar a ti. Entonces también el amor tiene que cambiar, ser transformados. ¿Quién dice amén? Yo necesito cambiar porque amo a mi padre. Yo necesito dejar todas esas cosas viejas porque amo a Dios y porque también amo a mi esposo y amo a mis hijos. Y yo tengo una responsabilidad de cambiar. ¿Quién dice amén? Entonces, claro, nos aceptamos, pero también cambiamos, nos perdonamos. Y en la última que el Señor nos habló, el rencor. Yo le dije, Señor, pero yo rencor no tengo con nadie. Y nos lo ministró en una liberación. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Qué es el rencor? Un sentimiento de hostilidad. Entonces le dije, ahí sí, papá, ahí sí, ya me ubiqué. Porque yo decía, rencor, yo no. Y la verdad no es que odie a alguien, pues me ha tocado procesar cosas. Pero cuando el Señor dijo que estaba cogiendo a las familias el rencor, y yo dije, ¿por qué el rencor? El rencor es un sentimiento de hostilidad. ¿Y quién sí tiene ese sentimiento? ¿Quién dice, tenemos como una cólera, como algo ahí, que no hemos pedido perdonar? Y somos hostiles los unos con los otros, y te dicen algo, y contestas ahí. Y contestamos reactivamente, los esposos, los padres con los hijos. El papá le dice a un hijo, tráeme esto. Ay, pero ¿por qué a mí? Pero ya. Los padres también a veces se nos va la mano también. Yo no sé, acá tienen su tonito de militares. Ahora vaya. También los mayores tenemos que aprender a tratar con amor, con sabiduría, chicos. Y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y para terminar, en Ezequiel 17 hay una parábola. Había la parábola de las dos águilas, para terminar. Habían dos águilas que representan algo muy, muy de Babilonia y de Egipto, pero yo lo sentí y de hecho nos lo dio el Señor en un ayuno. Un águila sacó de la parte de arriba de un árbol una rama y la plantó en un buen territorio con aguas. Y ese árbol empezó a crecer, pero vino otra águila que representa a Egipto. Y ese árbol que estaba creciendo ahí, no en las mejores condiciones externas, pero estaba creciendo. ¿Me acompañas, Bellita? Empezó a buscar la segunda águila, que se llama Egipto. Y el Señor le dice, por cuanto has ido a Egipto y has invalidado el pacto, vas a caer. Y saben, familia, como hijos de Dios tenemos un pacto. Si tú eres hijo, ¿quién es hijo de Dios? El pacto es que tenemos que amarnos y aceptarnos a la manera del Señor. Y el Señor los reprende, como yo he sentido que me ha reprendido a mí muchas veces, y amén por eso. Y como que de pronto el Señor te exhorta a ti y a mí, porque todos acá no hay ninguno que sea, no hay ninguno. Ese es Egipto. Y el Señor los reprende y le dice, y van a caer, y ese rey cayó.
pero después cogió de ese árbol que era muy alto, que había crecido mal, cogió una ramita y la llevó a plantarse en otro territorio. Y vamos a ponernos de pie. Y yo creo que todos tenemos que aceptar. Nos hemos demorado un poquito, pero estamos en un seminario de familia. ¿Quién dice amén? Que vamos a darle tiempo al Señor. Sí. Todos tenemos que aceptar que ha crecido en nosotros el rechazo, el dolor, y la impaciencia, la falta de tolerancia, las heridas que tenemos. Pero ¿por qué no dejas que esa águila que es el Señor coja una rama y te saque de ahí y te lleve a otro territorio? Vas a ser sincero hoy con el Señor y en esta semana, y vas a confrontar eso que está alto en ti. De pronto un resentimiento que está alto en ti, una soledad, una tristeza profunda que te ha llevado a algo que no eres tú, que no es el diseño que Dios tiene para tu vida. Pero esa águila que representa al Padre te va a sacar de ahí y te va a plantar en un nuevo territorio. Si tú le dices: Señor, yo ya no quiero estar ahí. El Señor quiere que tú y yo lo querramos. Y hoy con esta canción que vamos a cantar, porque no se unen, y si estás por ahí tu esposo, tu esposa, únanse. Vamos, suban chicos. Únanse porque qué bonito que seamos familia. Y más la familia espiritual que acá crecemos. Van a ver en el testimonio que van a dar muchos cómo es tan importante una familia en el Señor. Aún eso ayuda a la familia también de sangre. Y vamos a través de esta canción a pedirle al Señor que nos saque de ese árbol. Si quedó alguna semilla todavía, Él sabe tu esencia, Él sabe lo que puso en ti y en mí. Que nos saque y nos ponga en un territorio hermoso, en el árbol de vida. Y ten fe y esperanza. Todos tenemos batalla, yo la primera, pero tenemos un Padre maravilloso. Vamos a cantar hoy. Vamos. Dale gracias. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos perdonamos. Somos una familia en Dios y nos aceptamos. Somos una familia en Dios, por amor cambiamos. En pruebas o en calma nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Gracias. Somos una familia en Dios y nos acompañamos. Gracias, Jesús. Somos una familia en Dios y unidos conquistamos los diseños del Padre. Vamos a manifestar, unidos con Dios Trino, muchas familias alcanzar. Los diseños del Padre vamos a manifestar, unidos a Dios Trino, muchas familias alcanzar. Somos una familia de Dios y nos amamos. Dale gracias. Dale gracias por tu familia, aún tu familia de sangre. Dale gracias. Dile: Señor, ayúdame a amarlos tal como son en sus procesos, como tú me amaste. Ayúdame a amar a mi familia, Señor. Ayúdame a amar la familia de mi esposa, porque también es tu familia. Ayúdame a amar a mis hermanos, Señor.
Ayúdame a amar la familia de la fe, a mis pastores, a mis hermanos, con sus procesos, con sus debilidades. Señor, hoy queremos que nos saques de ese árbol viejo. Si eso se ha levantado en mi corazón, en mis sentimientos, Señor, quiero seguir esa águila que eres tú. Coge mi esencia, Señor, porque sé que tú me hiciste de otra manera. Y quiero pedirte perdón, Padre. Y a ti, Jesús, si he violado el pacto contigo, Señor, porque tengo un pacto contigo como hijo. Quiero sanar mi corazón, sanar mi mente, los argumentos que el enemigo me pone. El Espíritu Santo mostraba que ese rencor nos lleva a una tierra de chacales, que hay espíritus que enredan. Dile, Señor, sácame de esa tierra, sácame de ese territorio. No me quiero dejar atrapar por esos sentimientos, esos argumentos que el enemigo me da, y los llevo cautivo a tu obediencia. Señor, y con tu gracia quiero ser plantada en otro territorio. Quiero ser como esos árboles de que habló el pastor, esos árboles junto a tus corrientes, plantado en el árbol de vida que eres tú, Jesús. Señor, ayúdanos, vamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.